Hola, buenas Hola, tardes. hola a todos. Buenas tardes. Bueno, Larisa, ¿quieres empezar tú? Sí. Bueno, buenas tardes, estimados oyentes, señores y señoras. Bienvenidos desde San Petersburgo. Y para empezar, permítanos presentarnos. Yo me llamo Larisa, mi nombre es Larisa, yo nací en San Petersburgo, estudié en la Facultad de Idiomas Extranjeros de la Universidad Pedagógica de San Petersburgo, los idiomas inglés y español, y trabajo como guía por San Petersburgo, intérprete y traductora. Y toda mi vida está relacionado con España, con Latinoamérica y con San Petersburgo. Me llamo Anastasia. Un segundito. Me llamo Anastasia. Vengo, bueno, también de San Petersburgo. Me gradué de la Universidad Estatal de San Petersburgo, donde estudié la lengua y literatura inglesa. Luego fui a España por 7 años, donde hice un máster completo en estudios europeos. Desde hace 6 años traduzco películas y series rusas al español y los últimos 2 años he estado trabajando como profesora de español en la Facultad de Relaciones Internacionales de mi alma mater, mi universidad, la Universidad Estatal de San Petersburgo. Y Bueno, sí, todo yo. Tenemos una serie de conferencias. Tuvimos nuestra primera conferencia hace una semana y estaba dedicada a los museos de San Petersburgo. Y hoy os invitamos a escuchar la segunda conferencia que está dedicada a los teatros de San Petersburgo. También hemos preparado alguna información interesante que les pueda interesar. San Petersburgo siempre ha sido, desde los principios, desde el siglo XVIII, cuando fue construido, siempre ha sido el centro importante de la cultura teatral, de la cultura en general y en particular de la cultura teatral, musical. Aquí hay más de 100 teatros, lo que no es poco, digamos. Es comparable con la cantidad de teatros en tales ciudades grandes europeos como Londres, París. Y hay también muchas salas de conciertos. Anualmente se llevan a cabo muchos festivales, concursos creativos, estrenos, y entonces cuando quiera que vengan, siempre encontrarán, no duden que siempre encontrarán algo interesante para ustedes en cualquier época del año. Bueno, normalmente en otoño, desde otoño hasta los finales de primavera, porque en verano normalmente los teatros están de gira o de vacaciones. Y nuestra conferencia constará de varias partes. En primer lugar, por supuesto, recordaremos hablaremos un poco sobre la historia y el desarrollo de teatros en San Petersburgo. Recordaremos las figuras, a los personajes teatrales destacados cuya vida y creación está relacionada con nuestra ciudad. Y la segunda parte estará dedicada a la actualidad de los teatros. Vamos a hablar de la diversidad de géneros teatrales en San Petersburgo, la educación teatral, las tradiciones, y le daremos un poco de estadísticas, o sea, el repertorio, el público y los teatros favoritos de los san petersburgueses. gracias, Larisa. A ver, sí. Gracias a ti. Bueno, pasemos a nuestra primera sección de nuestra lección, que va a tratar de historia del teatro en San Petersburgo, en Rusia, bueno, más bien en San Petersburgo, como es ya
saben, el centro de la cultura rusa durante los últimos, durante más de los últimos 300 años. Entonces, hablando de los primeros teatros de San Petersburgo, pues se puede mencionar el primer teatro ubicado en la finca de la hermana del fundador de nuestra ciudad, Natalia Alexeevna, que apareció en 1714. Según la idea del emperador Pedro el Grande, que por cierto fundó San Petersburgo en 1703, el teatro debe educar al espectador, despertar en él sentimientos elevados. Y al principio los nobles estaban obligados a asistir al teatro, ya que las representaciones teatrales se consideraban bueno, porque antes las representaciones teatrales se consideraban un pecado y por eso poco a poco hacía falta cambiar esta imagen. Efectivamente, con el tiempo los cortesanos tomaron gusto al teatro. Al principio los actores eran extranjeros, unos extranjeros invitados, las actuaciones se realizaban en un idioma extranjero y podían durar larguísimas horas seguidas sin interrupción. Em, es, digamos, cuando la cultura musical, también la cultura musical de San Petersburgo comenzó a desarrollarse. Aparece la capilla de canto, donde, que es un coro polifónico sin acompañamiento de instrumentos musicales, que interpretaba himnos y cánticos de iglesia. Y em, entran en moda, se hacen de moda las primeras orquestas en Rusia. Así, una de las emperatrices de la época, Anna Ioannovna, funda, establece la primera ópera de la corte, la primera ópera permanente de la corte, y también se le atribuye la creación de la primera escuela de ballet de Rusia. Em, Hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, ya saben que es la época cuando reinó Isabel I, Catalina II. Durante la época de Isabel, el teatro se convierte en un lugar donde la nobleza compite en lujo, mostrando sus atuendos, sus accesorios. Las actuaciones tienen magníficos escenarios, se organizan mascaradas, se usan efectos de iluminación, fuegos artificiales. En 1756 aparece el primer teatro dramático, en el que se escenifican tragedias. Em, Normalmente los actores eran hijos de nobles. Em, y desde los archivos se puede, bueno, sabemos que un espectador, entre comillas, vestido con ropa limpia, o digamos cualquier espectador vestido con ropa limpia, podía ingresar a este teatro y simplemente comprando una entrada. La época de Isabel es también la época de las canciones, de los coros, orquestas. Ella misma cantaba y componía romances. Em, a finales del siglo XVIII, el teatro había entrado firmemente en la vida de los cortesanos. Se construyeron tales teatros como el Teatro de la Corte del Hermitage, el Teatro Kameny, que existió solamente hasta 1886. También surgieron teatros privados en los palacios de los nobles, teatros de siervos. em, em, Empiezan giras de famosos músicos y orquestas extranjeras, sobre todo por Moscú y San Petersburgo.
y en los teatros se tocan obras de tales grandísimos compositores como Joseph Haydn, Mozart, Händel. En la primera mitad del siglo XIX, que vio el reino de tales emperadores como Alejandro I y Nicolás I, se construyeron dos teatros imperiales más, Alexandrinsky y Mikhailovsky. Hoy en día son dos de los, igual, tres teatros más importantes de nuestra ciudad, después del Teatro Mariinsky, que seguramente conocen. En el Teatro Alexandrinsky se ponían en escena comedias y tragedias, obras de Schiller, Nikolai Gogol, Alexander Pushkin, y en el Teatro Mikhailovsky representaciones musicales. Los aristócratas ocupaban logias y los militares, por regla general, se sentaban en el patio. En el último nivel, arriba de todo, se sentaban artesanos, funcionarios, comerciantes, y claramente la actuación comenzaba cuando el emperador y la emperatriz aparecían en el palco real. Se puede decir que Em, perdón, en 1802 aparece la primera sociedad filarmónica, en 1839 la Gran Sala, y ya pueden ver qué música se tocaba ahí y de qué compositores famosos hacían estrenos. Se puede decir que para los finales del siglo XIX, San Petersburgo ya disponía de los teatros y salas de conciertos que, bueno, para todos los gustos. Y por eso se puede decir que es cuando el mundo teatral o el arte de teatro alcanza su nivel más alto. Entonces, el destacado director de teatro, Konstantin Sergeyevich Stanislavski, creó un sistema reconocido internacionalmente para enseñar habilidades de actuación a los artistas. Esto se hace la base para el teatro moderno. Y fue entonces cuando se formaron los cimientos de la obra clásica de actores dramáticos que hoy en día siguen en pie. Durante el reinado del emperador Alejandro II se construye el famosísimo Teatro Mariinsky. El año 1860 es el año de la finalización de su construcción. Es cuando se inaugura. De inmediato comienzan las representaciones teatrales y se hacen enseguida muy populares. El éxito del Teatro Mariinsky fue garantizado principalmente por las personas talentosas que trabajaron en él. Por ejemplo, las estrellas de ballet, sí, bueno, están familiarizados un poquito más en detalle con el mundo de ballet. Seguramente les sonarán los nombres de tales artistas como Tamara Karsavina, Anna Pavlova, Mikhail Fokin, Matilda Kshesinsskaya. Todas esas personas actuaban en el escenario del Teatro Mariinsky. Durante mucho tiempo ahí daba sus clases el famoso francés Marius Petipa. Y aparte del ballet, el teatro también era famoso por representar óperas. Por ejemplo, el mundialmente famoso Fyodor Shaliapin también, bueno, fue uno de los que actuaron en su escenario. 1890
se abre el Centro de Arte Internacional, que lleva el nombre de Sergei Diaghilev. El apartamento de Sergei Diaghilev se convierte en uno de los centros de la vida artística de la capital de la época. Diaghilev fue el iniciador de la actuación de artistas rusos en el extranjero, las llamadas temporadas rusas, que eran conciertos sinfónicos, representaciones de ópera y ballet. Fue Diaghilev quien descubrió destacados bailarines rusos o reveló, enseñó a los destacados bailarines rusos o a los bailarines rusos destacados al mundo, al resto del mundo. Se puede decir que esas actuaciones, las así llamadas temporadas rusas, se hicieron un triunfo del arte de ballet ruso. Los años, a partir de la Revolución de Octubre hasta el comienzo de la Gran Guerra Patria. La década de los 20, de la década de 1920, una gran cantidad de artistas destacados trabajan en San Petersburgo. Galina Ulanova, como uno de los grandes ejemplos, nace en San Petersburgo en una familia de artistas del Teatro Mariinsky y desde 1928 actúa en el escenario del Teatro Kirov, que es como se llamaba el Teatro Mariinsky en aquel entonces. En 1944 se va a Moscú y empieza a trabajar en el Teatro Bolshoi. Galina Ulanova, de hecho fue llamada la gran bailarina del siglo XX, la leyenda o la diosa de ballet. Hasta el final de hasta su muerte, ella recordaba con muchísimo cariño a su ciudad natal y decía, cuando me bajo del tren en el andén de San Petersburgo, es cuando me calmo. Camino por la avenida Nevsky y siento que estoy súper feliz. Otra estrella de esos años, Natalia Mikhailovna Dudinskaya, que tenía una personalidad, lo que dicen, única y un temperamento increíble. Y en esos años se llevó a cabo la obra de Dmitri Shostakovich. El compositor compuso muchas obras que hoy en día se interpretan por orquestas sinfónicas en diferentes países. También se abren nuevos teatros dramáticos, Teatro Dramático Bolshoi de Tovstonogov, el Teatro del Молодежный, el Teatro Юного Зрителя, el Teatro del Espectador Joven, el Teatro de la Comedia Musical, Music Hall de Leningrado. Existe una expresión, cuando hablan las armas, las musas callan, pero incluso en el Leningrado o en la ciudad Leningrado sitiada, septiembre de 1941 hasta enero de 1944, las musas no callaron. Ya saben que faltaba comida, la gente moría por hambre. Solo imaginémonos que, el día o en la época cuando la gente comía o podía acceder a solamente 125 gramos de pan diario, una noche se presentó la ópera Yevgeny Onegin o Eugenio Onegin de Alexander Pushkin en el teatro de ópera y ballet. Y el teatro estaba lleno.
Em, Aparte, durante todo el periodo del asedio, también hay un teatro más que funcionó. Es el Teatro de la Comedia Musical. Em, y eh, una fecha importante más, el 9 de agosto de 1942, vio el estreno de la mundialmente famosa Séptima Sinfonía de de Dmitri Shostakovich. Durante todo el concierto, los militares guardaron el cielo sobre la ciudad, protegieron el cielo sobre la ciudad sitiada y los músicos para el concierto fueron reclutados eh, desde el frente. Am, bueno, en las décadas 60 y 70 eh, brilla la fama eh, del talentísimo bailarín Mikhail Baryshnikov, ah, que actúa en el escenario del Teatro Mariinsky. El destacado director Georgi Tovstonogov trabaja en el teatro de drama, en el Gran Teatro de Drama, que hoy en día lleva su nombre. Bajo su dirección se crea la mejor compañía de teatro de toda la URSS de la época y se organizan representaciones que al final se incluyen en el fondo de oro del arte teatral soviético. Ah, por último, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Hoy en día el arte teatral no ha bajado su ritmo de desarrollo, no se ha hecho menos popular entre los ciudadanos y hoy en día también tenemos unos nombres mundialmente famosos que trabajan en los escenarios de San Petersburgo. Estas figuras son, por ejemplo, Anna Netrebko, la cantante de ópera, el director del Teatro Mariinsky, que lleva muchos años en esa función, Valery Gergiev, eh, y el ex bailarín del Teatro Bolshoi, que ahora es el rector de la Academia de Ballet Ruso de Vaganova, de San Petersburgo, Nikolai Tsiskaridze. Bueno, muchas gracias. Paso la palabra a mi compañera, a mi colega Larisa. Gracias, Nastia. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la actualidad de los teatros. En San Petersburgo hay una gran variedad de los teatros de diferentes tipos y vamos a recordar qué tipos de teatros existen. Hay teatros de drama, teatros musicales, teatros de ópera y ballet. Hay teatros para los niños y hay también salas de concierto, hay teatros experimentales, vanguardistas y todos estos géneros están ampliamente representados en la cultura musical y teatral de San Petersburgo. Y empecemos, por supuesto, con el teatro principal, el teatro mundialmente famoso, es el Teatro Mariinsky. Es uno de los teatros más grandes de Rusia y un verdadero símbolo de San Petersburgo y de la cultura rusa en general. Creado a los mediados del siglo XIX, por cierto, su nombre viene del nombre de María, la esposa del emperador Alejandro II, y ubicado en el famoso edificio histórico con una enorme araña de cristal, una magnífica cortina, una tapicería y un palco imperial. Aún ha conservado este ambiente de los tiempos pasados,
Y por supuesto, si vienen a San Petersburgo, merece la pena visitar este teatro. Bueno, ya mencionamos los personajes, las figuras de ballet que actuaron en el escenario de este teatro. Es Anna Pavlova, Matilda Kshesинская, Václav Nijinsky, Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov. Aquí hay un pequeño error. Esta mujer no es Anna Pavlova, es un pequeño error. Es María Alexandrovna, la esposa del emperador. Sí. Sí, y hoy en día el Teatro Mariinsky cuenta con 3 edificios, o sea, es el edificio histórico y también un nuevo escenario que está contiguo con el edificio histórico y también la sala de conciertos, o sea, son 2 edificios modernos ubicados muy cerca del edificio histórico. Y ¿qué podemos decir? El Teatro Mariinsky es un espacio mágico y posee una atmósfera, un ambiente único. Aquí pueden ver uno de los nuevos edificios, es la sala de conciertos del Teatro Mariinsky. Pueden ver que no tiene nada que ver con el edificio antiguo, es muy moderno y también hay un nuevo escenario. Otro teatro famoso es un nuevo escenario del Teatro de Mariinsky. Otro teatro muy parecido y muy famoso es el Teatro Mikhailovsky. Su repertorio es muy similar al del Teatro Mariinsky. Incluye las mejores representaciones de ópera y ballet y es uno de los teatros más antiguos de Rusia. El edificio fue construido a los principios del siglo XIX y es uno de los 4 teatros imperiales. Habían 4 teatros imperiales. O sea, ¿qué es un teatro imperial? Es un teatro que posee un estatus especial. Y había 4 teatros imperiales: Teatro Mikhailovsky, Alexandrinsky, Mariinsky y el Teatro Kamenny, o de piedra, del que Nastya ya habló. Este teatro, estos fueron 4 teatros de la corte, digamos. Y en este teatro también actuaron las famosas personas, tales por ejemplo el director del teatro, Iоганн Strauss. En diferentes años aquí actuaron Matilda Kshesинская, Tamara Karsavina, cantó Fyodor Shaliapin. Este teatro fue frecuentado por las personajes famosos como el poeta Pushkin, León Tolstoy. Y es muy interesante que el director artístico de ballet del teatro es el español, un coreógrafo mundialmente famoso, Nacho Duato. Él trabajó en el teatro en los años 10, luego se fue a trabajar a Europa unos años y ahora desde el año 2019 otra vez ha estado trabajando aquí en San Petersburgo. Así que él no se fue, él tiene mucho contacto con los artistas, con este teatro y sigue trabajando aquí. Es natural de Valencia, nació en Valencia. Otro teatro famoso es en este grupo de teatros, es el Teatro de Hermitage.
Se encuentra en el complejo del Museo Hermitage, que antes era la antigua residencia de los zares rusos, y es uno de los 5 edificios que forma parte del complejo histórico del Hermitage, y era el teatro privado de los emperadores. El teatro, bueno, les pertenecía a este teatro, y ellos pasaban del edificio donde vivían directamente a este teatro. Y el teatro es literalmente magnífico. Conserva el ambiente único, de lujo, histórico. Y se ha conservado en tal forma como fue concebido por el arquitecto. Los asientos se encuentran en forma de un anfiteatro. En este diapositivo pueden ver que parece a un anfiteatro. La capacidad es de 280 personas. Y conserva las mejores tradiciones de los teatros de San Petersburgo, tales como el Teatro Mariinsky. Aquí hay actuaciones, hoy en día se realizan actuaciones clásicas, tales como el ballet Cascanueces, el Lago de los Cisnes, Giselle. Y aquí todo es magnífico también, lujosas alfombras, asientos cubiertos con terciopelo, jarrones de cristal. Está revestido de mármol este teatro, las paredes, y también hay esculturas de Apolo y 9 musas. Así que este teatro también merece una visita. Eso es lo que toca a los teatros, son los teatros principales de ópera y ballet de San Petersburgo. También hay y también un teatro musical que también incluimos en este grupo, es el teatro de la comedia musical. El edificio fue construido a los principios del siglo XX, y desde entonces aquí se escucha la opereta, un clásico de la comedia musical para los niños y los adultos, tales como La Viuda Alegre, El Murciélago. Este teatro también es muy popular entre los huéspedes, tanto entre los huéspedes de nuestra ciudad como entre los ciudadanos, los habitantes de San Petersburgo. Otro grupo grande de teatros son los teatros de drama, los teatros dramáticos. Y el teatro dramático principal de San Petersburgo, que a propósito, por cierto, es uno de los teatros técnicamente más modernos, es el Teatro Alexandrinsky. Es el teatro dramático más antiguo de San Petersburgo. Se encuentra en el centro, al lado de la avenida Nevsky, que es la avenida principal de San Petersburgo. Y su historia comenzó a mediados del siglo XIX. El lujoso edificio, a principios del siglo XIX, perdón. El lujoso edificio de estilo clásico fue construido a principios del siglo XIX por el arquitecto italiano Carlo Rossi. Como tal vez saben, toda la parte céntrica de San Petersburgo fue construida por los arquitectos franceses e italianos, entre ellos famoso aquí, italiano, Francesco Rastrelli, Carlo Rossi, los franceses Valent de la Motte, Auguste Montferrand. Y ellos venían a San Petersburgo, y por eso San Petersburgo resultó ser una mezcla de lo ruso y lo europeo, porque esto se mezcló, creando una ciudad en cierto sentido especial. Y aquí tuvieron lugar en este teatro casi todos los estrenos de los clásicos del drama ruso. Las obras de Molière, Beaumarchais,
Aquí trabajaron los famosos actores rusos tales como Vera Komisarjevskaya, Savina, Martynov, los directores de teatro famosos tales como Meyerhold, Akimov, Tostanogov. Y en el siglo XXI ya fue restaurado y ahora es uno de los teatros más modernos de Rusia, técnicamente. Y un detalle muy curioso, en el Teatro Alexandrinsky es famoso por sus pasillos, que son como laberintos. Esto se hizo para garantizar que las diferentes clases de la sociedad de aquel entonces no se mezclaran entre ellos, para evitar un conflicto. Ahora Nastia está buscando, tal vez nos enseñe. Sí, o sea, hay muchos laberintos, pasillos, y hay, por cierto, hay una excursión en el teatro que se puede visitar antes de los espectáculos, que cuenta sobre la historia del teatro. Aquí pueden ver. El teatro también es impresionante. Otro teatro dramático muy famoso creo que es el Gran Teatro Dramático, Gran Teatro de Drama Tostanogov. Tiene el nombre de Georgi Tostanogov, un famoso director de teatro que trabajó aquí a los finales del siglo XX. Nastia ya habló de Tostanogov. Y es uno de los mejores teatros en la ciudad en cuanto a los actores, tanto el repertorio. Fue creado después de la Revolución por iniciativa del escritor Maxim Gorky y está asociado con los nombres de destacados artistas de San Petersburgo como Alisa Freundlich, lo siento. Alisa Freundlich. Настя, как мне отключить этот? Что включить? Тут просто вот этот вот помощник Алиса, он включается. Вот, включить. Не знаю, правой кнопкой мыши, может быть. No, de todas formas, no afecta a la presentación, ¿no? No afecta a la presentación, no se No, oye, porque la ¿no? estoy enseñando yo. Está bien. También Alisa Freundlich, Sergei Юрский, Kirill Lavrov. Y por supuesto, cuando estén en San Petersburgo, vale la pena visitar también este teatro. Nastia, ¿podrías por favor continuar? Yo intentaré desconectarlo. Vale, de acuerdo. Bueno, pero igual vamos a ir un poquito más rápido. Continuamos con, bueno, vamos a enumerar unos ejemplos más de los teatros de drama y para que ustedes puedan percibir toda la riqueza y la variedad, la inmensa variedad de los teatros que tenemos y ojalá les entren ganas de estudiar ruso para poder viajar algún día aquí y poder asistir a unos espectáculos bueno, que merezcan la pena. El teatro Masterskaya, que se traduce como taller, el teatro Lensovieta, son todos teatros de drama que están ubicados en el centro histórico de San Petersburgo, el Teatro de Europa, el teatro juvenil, Molodezhny, pero no quiere decir que dan espectáculos para
bueno, solamente para este grupo de espectadores. Simplemente su nombre es así. Está en el río Fontanka, el refugio del cómico, приют комедианта, el teatro de comedia de Akimov, que está en la avenida Nevsky, el teatro Osobniak. Larisa, ¿tú quieres añadir algunas palabras sobre alguno de estos teatros? Sí. Bueno, para que sepan que hay teatros clásicos y hay teatros que hacen muchos experimentos. Y uno de esos teatros es el Teatro Особняк o Mansión. Mansión traducido al ruso. Es uno de los teatros más atrevidos. Aquí siempre hay actuaciones más originales, no estándares, y las obras más inesperadas. Y normalmente los actores de las obras en las que se representan, de estas obras, son poco conocidos para el público. Por cierto, las obras a veces incluso están basadas no en las obras de literatura, sino también en pinturas, por ejemplo, como Bruegel y otras pinturas. También otros teatros de este tipo hay такой театр o tal teatro traducido al ruso. Aquí el teatro Subota, sábado, primero sí, el teatro Subota, o sábado traducido al ruso. Las actuaciones aquí se distinguen por un estilo único y el actor aquí aparece como el héroe de la actuación y el espectador es un cómplice de la actuación. O sea, cada teatro tiene algo especial. También hay un teatro muy interesante, Намаховой. Маховая es la calle donde se encuentra la Academia Teatral Principal de San Petersburgo. Y la particularidad de este teatro es que ahí actúan los estudiantes de la academia y claro que los estudiantes alternan o se cambian y eso es muy interesante porque hay diferentes obras cada año, o sea, es muy fresco el teatro, siempre hay algo nuevo. Y también el teatro, hay otros teatros, otros tipos de teatros, tales como por ejemplo el teatro de marionetas. ¿Querías decir? Ah, Ajá. ¿Querías decir algunas? Es que nos quedan 15 títeres, minutos, por eso sí. voy un poquito acelerándome. Ah, Ujú. gracias. El teatro de sombras. O sea, aquí están enumerados en estas diapositivas los teatros experimentales, o sea, más modernos, no tan clásicos. Eso lo hicimos para que ustedes se hagan una idea de cómo es la variedad de los teatros de San Petersburgo. Y los que dominan el ruso o están aprendiendo el ruso pueden visitar también estos teatros. O los que no pueden, viniendo a San Petersburgo, visitar los teatros clásicos, que son Mariinsky, el Teatro del Hermitage y el Teatro Mikhailovsky, los teatros de óperas y ballet. También hay salas de conciertos. Bueno, nos El gran queda poco circo, tiempo. el circo, sí. Sí, el Circo Estatal de San Petersburgo, uno de los circos más bellos de Europa, que está ubicado en un hermoso lugar en el río, en las orillas del río Fontanka, el río de las fuentes, y fue construido a los finales del siglo XIX por iniciativa de italiano Gaetano Cinizelli, que fue cabeza de la familia que venía de la familia relacionada con el circo.
También en San Petersburgo hay salas de concierto, la Gran Sala Filarmónica Estatal de San Petersburgo, donde trabajaron los famosos compositores de San Petersburgo, Rimsky-Korsakov, Prokofiev, Shostakovich, la Capilla Académica Estatal de San Petersburgo, que proviene de la capilla de los tiempos del siglo XVIII, de la que habló Nastya en su parte. Y también hay otros espacios teatrales, tales como por ejemplo la Gran Sala de Conciertos Октябрьский, es la principal sala de conciertos de San Petersburgo. Aquí se realizan conciertos de celebridades de la actualidad, de música pop, de diferentes tipos de música moderna. Y también hay Palacio de Cultura Vyborский. Él realiza actuaciones de varias compañías de teatro de diferentes ciudades. También queríamos hablarles sobre la educación teatral. El teatro es... la educación teatral siempre ha sido muy popular en Rusia. El concurso a veces llega a 200 personas por plaza. No importa que esta profesión no esté bien pagada. Cada año miles de jóvenes intentan ingresar en la academia teatral. Y en San Petersburgo hay 10 universidades relacionadas donde se puede estudiar teatro, y la principal es la Academia Teatral Estatal de Arte Teatral de San Petersburgo. También aquí pueden ver la Universidad Estatal de Cultura y Artes, la Universidad Estatal Pedagógica, la Universidad Principal de Estatal de San Petersburgo. Y el examen de ingreso incluye, consta de 5 partes. Es el idioma ruso, literatura, y la prueba profesional, donde se leen de memoria los extractos de obras literarias, también, y donde se comprueban la musicalidad, las habilidades musicales y plásticas, donde un futuro estudiante puede cantar y demostrar todas sus habilidades. También hay prueba creativa, la representación de extractos de obras dramáticas y una entrevista para revelar las particularidades, qué tipo de persona es este estudiante. Y también hay otro centro educativo mundialmente conocido, es la Academia de Ballet Ruso, y es sin duda uno de los más importantes en el mundo teatral, en el mundo de ballet. Fue fundada en el 1738 por la emperatriz Anna Ivanovna, y ahora lleva el nombre de la famosa pedagoga de los finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Agripina Vaganova. Ese nombre le fue dado ya a los mediados del siglo XX. Tanto los coreógrafos como los pedagogos y los estudiantes famosos contribuyeron a la fama mundial de esta academia. Aquí pueden ver sus nombres, ya los mencionamos: Petipa, Vaganova, Pavlova, Kshesinskaya, etc. Y también otro centro educativo muy importante es el Conservatorio Estatal Rimsky-Korsakov. Aquí aquí estudian los futuros músicos de orquesta y cantantes de ópera. También fue fundado a los mediados del siglo
o sea, hace mucho tiempo, a los mediados del siglo XIX. Y también les queríamos hablar un poco, ya estamos terminando, y queríamos hablarles un poco sobre las tradiciones teatrales de San Petersburgo. Una de las tradiciones es la visita al ballet Cascanueces. El ballet Cascanueces se basa en el cuento de hadas de Hoffmann. El Cascanueces, el rey de los ratones, y la música para el ballet fue escrita por Piotr Tchaikovsky. Y el 18 de diciembre de 1892 tuvo lugar el estreno en el escenario del Teatro Mariinsky. Y Cascanueces se ha convertido en una de las tradiciones más importantes del Año Nuevo, transmitida de generación en generación. Cada año, en el periodo entre la Navidad católica y ortodoxa, se da una serie de representaciones teatrales de ballets, el Cascanueces, en los teatros en distintos teatros de San Petersburgo. Y siempre son muy populares, es imposible conseguir las entradas, se tiene que hacerlo de antemano, muy de antemano. Y también otra tradición interesante es el buffet, la cantina de teatro, el buffet teatral. Y aquí pueden ver la variedad de aperitivos que ofrecen los buffets teatrales. Y es toda una historia y tradición. Para muchos incluso es más importante que la actuación como tal, visitar el buffet teatral. Y normalmente los aperitivos son los mismos en la mayoría de los teatros, y esa tradición viene también desde los tiempos desde los tiempos pasados. Siempre son bocadillos con caviar y también o con pescado. Y en cuanto a las bebidas, es champán, coñac. También sirven té, café y agua mineral. Y es muy común durante el entreacto ir al buffet para hablar, para luego pasar por el foyer para ver las fotos de los actores que están expuestas en el teatro. Y o sea, es también una buena tradición que existe aquí. Y otra tradición son las visitas al teatro con la escuela. Desde niños los niños van al teatro con sus padres y también con sus maestros. Y aquí pueden ver las fotos que representan eso. Y para terminar, queríamos hablarle un poco sobre el repertorio de los teatros y el público, o sea, un poco de las estadísticas, unos datos. Sí, el repertorio. Bueno, según una investigación, los espectáculos líderes en cuestión del número de los visitantes son el ballet Cascanueces, el ballet Lago de Cisnes, el ballet Giselle, el ballet Romeo y Julieta. También son muy frecuentadas las obras basadas en las piezas de Anton Chekhov, La Gaviota, El Jardín de los Cerezos, Tío Vania. Y entre los espectáculos para los niños se destacan tales obras como La Reina de las Nieves, La Bella Durmiente, La Caperucita Roja. Pueden ver unas imágenes de
muchas de estas actuaciones, obras mencionadas. Ups, lo siento. Un segundito. Ujú. Vale. En cuanto al repertorio básico, inmortal, que siempre encontrarán eh, eh, en cualquier momento que vengan a San Petersburgo, son desde luego las obras de Anton Chekhov, del famoso poeta ruso de la primera mitad del siglo XIX, Alexander Pushkin, Nikolai Gogol, Alexander Ostrovsky, los escritores del siglo XIX, Fyodor Dostoyevsky, así como los dramaturgos del siglo XX, Vavilov, Volodin, y como en cualquier parte del mundo encontrarán espectáculos a base de las obras de William Shakespeare, Tennessee Williams, Bernard Shaw, Oscar Wilde, Molière. El público, ¿qué pasa con el público? Pues según otra estadística, principalmente está compuesto por dos tercios del público son mujeres de 25 a 40 años, con diplomas de educación superior, también es gente con bastante buen salario, porque hoy en día, bueno, si uno quiere ir sobre todo a uno de los teatros principales, como el Teatro Mariinsky o Alexandrinsky o Mikhailovsky, hay que pagar bastante, siempre y cuando no quieras eh, tomar el asiento de arriba y no necesitar binoculares. Las razones de visitar teatro son o bien para descansar y pasarte un buen rato, o bien porque fuiste entusiasmado, guiado por el consejo de uno de tus amigos o compañeros de trabajo, o un interés específico, particular, en un dramaturgo o director en concreto. O también si ves que en un espectáculo está involucrado un actor famoso de televisión o de cine. Como aquí pone, ¿no? Participación de los actores de renombre, a los que ves en los carteles. Es la motivación principal, como resultó según los estudios sociológicos, sí. Sí, sí, pues por ejemplo los actores que hacen de protagonistas en algunas películas que ponen hoy en día en los cines, vienen a San Petersburgo y por unos días, por muy pocos días, para dar un espectáculo Hamlet, por ejemplo. Entonces, las entradas cuestan, bueno, yo creo que aún así en Europa cuestan mucho más, pero sí que es complicado combatir O por ejemplo, con- cuando viene Anna Netrebka, es imposible conseguir entradas y son carísimas. Sí, hay que usar, no sé, hay que activar algunos contactos, hay que buscar las entradas en algunos canales de Telegram o en algunas redes sociales a través de unos conocidos, pues es un trabajo difícil. Pero ella Eh, ahora ya no viene. Ah, ¿Tú sabes por qué? Porque vive en ah, el extranjero, ¿no? sí, exacto. ¿Larisa? Por la situación actual, creo. Bueno, sí, pues Bien. algunos igual en señal de su protesta no quieren venir y actuar. Mm. Eh, bueno, Larisa, ¿quieres finalizar y contar sobre los teatros? Sí, muchas Repasar otra gracias vez.
Y repasar los teatros más populares. Los teatros más populares, sí, por último queríamos decirles, aquí pueden ver la lista de los teatros más populares, también según un estudio que realizan muy a menudo es el Teatro Mariinsky, el Palacio de Cultura, la Casa de Cultura Vyborgsky, también Music Hall, el Teatro Alexandrinsky, y también el Teatro Молодежный en el río Fontanka y el Teatro Мастерская. Son los teatros más populares hoy en día de San Petersburgo. El teatro que está representado en la imagen es la Casa de Cultura Vyborgsky, al que vienen a menudo actores de cine. Y tiene, bueno, las entradas no están a un precio muy alto, por eso es bastante popular y siempre tiene el aforo completo. Pues esto es lo que queríamos compartir con ustedes, Larissa y yo. Sí. Esperemos que se hayan inspirado por el tema y, bueno, a mí siempre me ha gustado la idea de que más personas se pongan a estudiar ruso como todos hacemos con el inglés, pues ¿por qué no con el ruso? Porque además tenemos tantísimas obras de literatura, bueno, tantas obras escritas que solamente puedes acceder teniendo el conocimiento de este idioma, desgraciadamente bastante difícil, pero catalán, vasco, también requieren esfuerzo, ¿no? Para aprender. Y me gustaría desearles que algún día, si ya no lo están haciendo, se animen a ponerse a estudiar ruso y que Y que se animen a venir a San Petersburgo. y que les toquen muy buenos profesores, que mucho depende de los profesores, que su entusiasmo y su profesionalidad bueno, que enciendan ese fuego de interés y de pasión hacia la cultura rusa, porque aparte de las cosas políticas, bueno, la cultura rusa es una fuente interminable de cosas interesantes y la verdad, Larissa y yo, bueno, estamos en nuestros 30, tenemos 30 y pico, y las dos estamos muy orgullosas de ser lo que somos, ¿no? De pertenecer a esta cultura y enseñando español y enseñando la ciudad, como lo hace Larissa a los turistas en español. Como lo hice, ya no lo Bueno, hago. sí, pero esperemos que vuelvan esos tiempos. A nosotros nos anima enormemente la idea de crear puentes culturales entre la cultura hispanohablante, la cultura española, bueno, del mundo hispano, y la cultura rusa. Y bueno, que haya más y más contactos, más casos no sé, más proyectos y más encuentros, intercambios. Entonces, nos apasiona la idea de algún día volver a tener más turistas, más visitantes, más huéspedes invitados, bueno, en particular de España. Sí. Bueno, no sé si tienen algunas preguntas para nosotras. Y bueno, si no, muchísimas gracias otra vez por el tiempo que otorgaron esta tarde para venir a escuchar esta lección y nos veremos la semana que viene. Sí, en la Muchísimas conferencia gracias. dedica. Sí, muchas gracias a la intérprete porque no estamos muy acostumbradas a que nos traduzcan.
Por lo Sí. tanto, no somos personas importantes de momento o digamos, bueno, tampoco lo aspiramos a ello, pero no sabemos cómo hay que hablar para que al intérprete le dé tiempo traducirnos. Y también, perdón si cometemos errores hablando. eh, Eso también. Bueno, eso es porque no somos robots. Bueno, muchísimas gracias y Sí, muchas gracias a todos. Gracias por su atención. y Pues sí, hasta dentro de una Borja, semana. Sí, gracias. Muchas gracias. Nos gracias. desconectamos. Sí, porfa, gracias. Gracias. Chao. Adiós. Adiós. Buena tarde. Buenas tardes.